La subasta ya estaba por terminar cuando el hacendado empezó a reír. No era una risa fuerte, era peor. Era esa risa de quien ya decidió que alguien no vale nada. De entre todas las mujeres encadenadas en la plaza de Cuautla, señaló a la última, la más barata, por la que nadie pujó, la que mantenía la cabeza gacha desde que el sol nació sobre el valle de Morelos, aquella mañana de julio de 1867. Cuando el pregón terminó, algo se salió del guión. Ella no lloró, no suplicó, solo levantó la cabeza. Fue entonces que el hacendado, don Antonio Hernández de la Garza, dejó de reír, porque por primera vez vio su rostro y notó algo que no esperaba. Aquel simple detalle, ignorado por todos, fue el primer error de esa compra. Y no sería el último, porque esa noche la casa grande aprendería que no todo lo que parece barato, sale barato. Antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre la servidumbre. Es un error de juicio que costó mucho más que dinero. La mañana había comenzado, como todas las demás, en la hacienda Santa Victoria. El olor a café tostado subía de los trojes mientras el sol todavía luchaba por atravesar la neblina que cubría los cerros. Don Antonio se despertó temprano, como siempre, pero no para trabajar. Tenía una subasta programada en Cuautla y necesitaba mano de obra nueva. La cosecha venía pesada y 3 de sus peones habían muerto de fiebre el mes anterior. Joaquín, el capataz, ya esperaba con los caballos listos cuando el hacendado bajó las escaleras de la casa grande. Era un hombre de 52 años, el rostro curtido por el sol, manos gruesas de quien conocía el peso del látigo tanto como el del azadón. Conocía a don Antonio desde niño, sabía cuándo el patrón estaba de buen humor y cuándo era mejor quedarse callado. Esa mañana, el hacendado estaba expansivo. Había dormido bien, desayunado café con pan de elote fresco y la perspectiva de hacer buenos negocios lo ponía de excelente humor. Joaquín, hoy vamos a traer gente fuerte, nada de enfermos, nada de viejos. Quiero brazos que aguanten el trabajo hasta diciembre. Sí, patrón, pondré atención. Cabalgaron por casi 2 horas hasta Cuautla. La ciudad estaba ajetreada. Era día de subasta, y hacendados de toda la región habían venido con el mismo objetivo, comprar mano de obra. La plaza central ya estaba llena cuando llegaron. Hombres de levita y sombrero conversaban en grupos, examinando dientes, músculos, cicatrices. Era un mercado como cualquier otro, solo que la mercancía sangraba cuando la golpeaban. El subastador era un tipo bajo, de voz chillona, que sudaba incluso bajo la sombra del amate. Conocía el oficio, sabía cómo presentar cada pieza, cómo valorar los puntos fuertes y esconder los defectos. Empezó con los hombres jóvenes. Disputa reñida, precios altos. Don Antonio se quedó con 2. Uno de 23 años, de hombros anchos, que había trabajado en un cañaveral. Otro más viejo, de 30 y tantos, pero con experiencia en carpintería. Luego vinieron las mujeres, menos disputa, precios más bajos. El hacendado no estaba muy interesado. Ya tenía a doña Benedicta en la cocina y a otras 3 trabajando en la casa. Pero Joaquín le dio un codazo. «Patrón, aquella de allá parece buena para el campo. Tiene mano firme». Don Antonio miró. Era una mujer de unos 25 años, cuerpo definido, mirada dura. Se la llevó un hacendado de Yautepec por un buen precio. La subasta continuó. El sol subía, el calor apretaba y el interés de los compradores disminuía. Cuando llegaron las últimas mujeres, la plaza ya se estaba vaciando. Quedaban 3. 2 fueron adjudicadas rápidamente, sin alboroto, y entonces quedó la última. El subastador dudó antes de llamarla. Estaba sentada en el suelo, recargada en un poste de madera, con la cabeza gacha, las manos sobre las rodillas. Flaca, no enferma, pero visiblemente cansada. La ropa raída, manchada de tierra roja, los pies descalzos y agrietados. Ningún comprador se acercó a examinarla. «Esta de aquí», carraspeó el subastador. «Viene de una hacienda en el interior de Oaxaca. Trabajó en el campo, sabe de siembra». Silencio. «¿Alguien da una oferta?» Nada.
Fue ahí que don Antonio se rió. No fue maldad calculada, fue un reflejo, ese tipo de risa que se escapa cuando algo parece demasiado absurdo. Se volteó hacia Joaquín y comentó, lo suficientemente alto para que otros oyeran: «Mira nomás, ni regalada la quieren». Algunos hacendados alrededor se rieron también. Era un chiste fácil, cruel, pero fácil. El subastador, avergonzado, insistió: «Vamos, señores, es mano de obra, sirve para cualquier servicio ligero». Don Antonio, todavía riendo, levantó la mano. «¿Cuánto?» «Haga una oferta, señor hacendado. 20 pesos». Era irrisorio, menos de la mitad del precio promedio. El subastador miró a su alrededor, esperando otra oferta. Nada. «Adjudicada». Y así, por 20 pesos y un chiste, Ifigenia, nombre que recibiría después, se convirtió en propiedad de la Hacienda Santa Victoria. El hacendado ni la miró mientras Joaquín iba a arreglar el papeleo. Estaba más interesado en revisar a los dos hombres que había comprado antes. Solo cuando el capataz regresó, trayéndola por las cadenas, fue que algo cambió. Joaquín se paró frente a él y dijo: «Patrón, ¿se va a pie o la amarramos a la carreta?» Don Antonio iba a responder cuando se dio cuenta de que ella había levantado la cabeza. No fue un movimiento brusco, no fue un desafío. Fue lento, natural, como si finalmente el peso de mantener el rostro bajo se hubiera vuelto insoportable y hubiera decidido simplemente mirar al frente. Y fue ahí que vio los ojos verdes. No ese verde desvaído, casi grisáceo, que a veces aparece en los mestizos. No. Era un verde claro, intenso, casi traslúcido bajo la luz fuerte de la tarde. Contrastaban de forma brutal con la piel oscura, con la suciedad en el rostro, con el agotamiento que marcaba cada uno de sus rasgos. Don Antonio sintió algo extraño. No fue miedo ni atracción, fue incomodidad. Como cuando miras algo que no debería estar ahí, como cuando el orden de las cosas parece ligeramente incorrecto y no puedes explicar por qué. Ella no dijo nada, no desvió la mirada, no frunció el ceño. Simplemente estaba ahí, presente, entera. Joaquín notó la vacilación del patrón. «Señor», el hacendado parpadeó, se recuperó. «Amárrala a la carreta, vámonos». Pero durante todo el viaje de regreso, 2 horas de terracería, con el polvo levantándose y el sol quemando, don Antonio no pudo dejar de pensar en esos ojos. No porque fueran bonitos, que lo eran, pero no era eso. Era porque por primera vez en 52 años, comprando, vendiendo y tratando con siervos, había visto a alguien que parecía no haber sido completamente quebrantada. Y eso, de alguna forma que aún no comprendía, era profundamente perturbador. Cuando llegaron a la Hacienda Santa Victoria, el sol ya se estaba poniendo detrás de los cerros. Joaquín soltó las cadenas y llevó a los 3 recién llegados hasta las galeras del fondo. Los 2 hombres fueron puestos con los otros trabajadores del campo, e Ifigenia, aún sin nombre, fue llevada a un cuarto separado, un cubículo húmedo que olía a moho y sudor acumulado. Doña Benedicta, la cocinera, apareció con una jícara de agua y un trozo de yuca cocida. «Come», dijo poniendo la comida en el suelo. La mujer tomó la jícara, bebió despacio, pero no tocó la yuca. Doña Benedicta se quedó ahí, observando. Tenía más de 60 años. Había visto llegar a mucha gente a esa hacienda. Sabía distinguir quién iba a durar de quién se iba a quebrar en los primeros meses. Esta era diferente. «¿Tienes nombre?», preguntó doña Benedicta. Silencio. «Está bien. Mañana temprano vas al campo. Descansa». Cuando doña Benedicta se fue, la mujer se quedó sola en la oscuridad. Se acostó en el suelo de tierra apisonada, de espaldas, mirando el techo de palma. Afuera, en la casa grande, don Antonio cenaba solo. Había mandado preparar carne de puerco en salsa verde, pero apenas tocó el plato. Se quedó mirando por la ventana la línea oscura de las galeras a lo lejos. Joaquín tocó a la puerta. «Patrón, ¿puedo pasar?» «Pasa. Vine a avisarle que los nuevos ya están acomodados. Mañana pongo a los hombres en la cosecha y a la mujer también la pongo en el campo». Joaquín dudó. «Se ve débil, patrón. Tal vez sea mejor empezar con un servicio más ligero.
Limpieza, tal vez. Don Antonio se volteó irritado. Pagué por ella, ella trabaja. No quiero saber si está cansada. Ponla en el campo. Sí, patrón. Joaquín salió, pero el hacendado se quedó ahí parado, mirando a la nada. Esos ojos verdes no se le salían de la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, a don Antonio Hernández de la Garza le costó trabajo dormir. El primer día de Ifigenia en la hacienda Santa Victoria comenzó antes de que saliera el sol. Joaquín golpeó la puerta del cubículo cuando todavía estaba oscuro, le gritó que se levantara y siguió de largo sin esperar respuesta. Ella abrió los ojos despacio. No había dormido bien. El suelo era duro, el aire pesado y durante la noche había oído ratas corriendo por las vigas de madera. Se levantó sin hacer ruido. Afuera, las galeras ya estaban despiertas. Hombres y mujeres se movían en silencio, tomaban herramientas, formaban fila para recibir el café ralo que doña Benedicta distribuía en una vieja olla de hierro. Ifigenia se quedó al final de la fila. Nadie la miró. Nadie le preguntó quién era. Cuando llegó su turno, doña Benedicta vertió el líquido oscuro en una jícara rajada y se la entregó sin decir nada. Ifigenia bebió de pie, despacio. El café era amargo, casi intomable, pero estaba caliente. Era algo. Joaquín apareció con un azadón en la mano. «Tú vienes conmigo». Ella dejó la jícara y lo siguió. Atravesaron la hacienda mientras el cielo comenzaba a clarear. Pasaron por los patios de secado de café, por las galeras donde estaban los trojes, por las cercas que delimitaban los pastos hasta llegar al cafetal. Era una extensión inmensa de plantas de café que subía cerro arriba, desapareciendo en la neblina que aún cubría la cima. Había más de 20 personas ya trabajando, hombres y mujeres encorvados entre las hileras, cosechando los granos maduros, llenando los cestos. El sonido era monótono, manos raspando las ramas, granos cayendo, respiraciones pesadas. Joaquín señaló una hilera vacía. «Empieza ahí. Llenas el cesto, lo llevas al patio, regresas y lo llenas de nuevo. No pares, no te sientes, no converses». Ifigenia tomó el azadón, caminó hasta la hilera y comenzó a trabajar. El movimiento era simple, pero repetitivo. Exigía que el cuerpo se encorvara, que las manos se movieran rápido, que los pies se ajustaran constantemente al terreno irregular. El sol aún no había calentado de verdad, pero ella ya sentía el sudor corriendo por su nuca. Joaquín se quedó observando por unos minutos. Esperaba que flaqueara, que pidiera agua, que se quejara. Pero ella no hizo nada de eso. Simplemente trabajó en silencio, con la misma postura contenida que había mantenido desde la subasta. Eso incomodó a Joaquín más de lo que debería. Llevaba casi 30 años de capataz. Conocía a la gente, sabía cuándo alguien estaba fingiendo fuerza y cuándo estaba aguantando de verdad. Sabía cuándo alguien se iba a quebrar en el primer mes y cuándo iba a durar. A esta mujer no la podía leer. No parecía fuerte, pero tampoco parecía débil. No parecía tener miedo, pero tampoco parecía desafiante. Era como si hubiera aprendido a estar ahí sin estar realmente, como si el cuerpo trabajara, pero la mente estuviera en otro lugar, lejos, inaccesible. Joaquín escupió en el suelo y se fue. Allá en la casa grande, don Antonio se despertó tarde. Había dormido mal, despertado varias veces durante la noche, y cuando finalmente se durmió, soñó con cosas confusas que no podía recordar bien al despertar. Bajó a desayunar de mal humor. La mesa estaba puesta: pan, mantequilla, mermelada de guayaba, café fresco. Doña Benedicta había preparado todo como siempre, pero el hacendado apenas tocó la comida. Se quedó mirando por la ventana hacia el cafetal a lo lejos. «Doña Benedicta». «Sí, patrón». «La mujer que llegó ayer, ¿dónde está?» «En el campo, patrón. Joaquín se la llevó de madrugada». «¿Y cómo está?» Doña Benedicta dudó. Era raro que el hacendado preguntara por alguien que acababa de llegar. Normalmente compraba, mandaba a trabajar y solo volvía a interesarse si la persona moría o se escapaba. «Está trabajando, patrón. No ha dado problemas». Don Antonio asintió con la cabeza, pero siguió mirando hacia afuera. Doña Benedicta salió de la sala sin hacer ruido, pero se quedó pensando. Conocía al patrón desde que era un niño.
Sabía cuándo algo era diferente, y algo era diferente. En el cafetal, el día avanzaba lentamente. El sol salió, se puso en su punto más alto, comenzó a bajar. Ifigenia trabajó sin parar. Llenó el cesto 7 veces, lo llevó al patio 7 veces, regresó 7 veces. Le dolía la espalda, le ardían las manos, tenía la garganta seca, pero no pidió agua, no se sentó, no miró a los lados. Fue solo a media tarde que algo pasó. Uno de los hombres que trabajaba en la hilera de al lado, Domingo, de 22 años, cuerpo flaco pero resistente, se le acercó cuando Joaquín estaba lejos. Cargaba un cesto lleno y fingió tropezar cerca de donde ella estaba. Algunos granos cayeron al suelo. «Disculpa», dijo en voz baja. Ifigenia no respondió. Siguió trabajando. Domingo se agachó para juntar los granos, pero aprovechó para hablar de nuevo. «Eres nueva aquí». Silencio. «Yo soy Domingo. Llevo aquí 3 años». Ifigenia levantó la cabeza despacio, lo miró. No con hostilidad, no con interés, simplemente lo miró. Domingo sintió un escalofrío. Esos ojos verdes bajo la luz de la tarde eran aún más intensos que bajo el sol directo. Casi olvidó lo que iba a decir. «¿Tienes nombre?» Ella volvió a trabajar. Domingo se quedó ahí unos segundos más sin saber qué hacer. Luego tomó su cesto y se fue. Pero durante el resto del día, no pudo dejar de mirar hacia la hilera donde ella estaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, Joaquín dio un silbido. Era la señal para parar. Todos dejaron las herramientas, tomaron los cestos y regresaron a las galeras. Ifigenia fue la última en salir del cafetal. Caminó despacio, sin prisa, pero sin arrastrar los pies. Cuando llegó a las galeras, doña Benedicta ya estaba distribuyendo la comida de la noche. Un guiso de maíz con un poco de chicharrón. Ifigenia tomó su porción y se sentó en un rincón, lejos de los demás. Comió despacio, masticando bien, haciendo que la comida durara. Nadie se le acercó, nadie intentó conversar, pero sentía las miradas, sabía que la estaban observando. Doña Benedicta apareció con una jícara de agua. «Bebe». Ifigenia tomó la jícara y bebió todo de un trago. «Gracias». Fue la primera palabra que dijo desde que llegó a la hacienda. Doña Benedicta se detuvo, la miró con atención. La voz era baja, pero firme. No temblaba, no pedía, solo agradecía. «¿De dónde vienes?», preguntó doña Benedicta. «De Oaxaca». «¿Qué parte?». Silencio. Benedicta esperó, pero Ifigenia no dijo más, solo devolvió la jícara vacía y siguió comiendo. La cocinera se quedó ahí unos segundos más, luego meneó la cabeza y se fue. Esa noche don Antonio cenó solo de nuevo. Había mandado preparar pollo de rancho con arroz, pero apenas tocó el plato. Joaquín apareció para dar el reporte del día. «Patrón, la cosecha va bien. Los hombres nuevos se están adaptando y la mujer también. ¿Pudo con el trabajo?». «Sí». Trabajó todo el día sin quejarse. El hacendado asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Joaquín se dio cuenta de que quería preguntar algo, pero estaba dudando. «¿Algún problema, patrón?». «No, puedes irte». Joaquín salió, pero se quedó incómodo. El patrón estaba extraño desde que volvieron de la subasta, más distraído, más irritado sin motivo, y hacía preguntas sobre esa mujer que no tenían sentido. Era solo una sierva más. ¿Por qué tanto interés? Más tarde, cuando la hacienda ya estaba oscura y silenciosa, don Antonio salió de la casa grande. No sabía bien por qué. Se dijo a sí mismo que solo iba a dar una vuelta, a verificar que todo estuviera en orden, pero sus pasos lo llevaron en dirección a las galeras. Se detuvo a unos 50 metros de distancia. Desde ahí podía ver la luz débil de una lámpara de aceite encendida en uno de los cuartos. Sombras se movían adentro, voces bajas, conversaciones que no podía oír. Se quedó ahí por unos minutos, parado en la oscuridad mirando. Luego se dio la vuelta y regresó a la casa grande, pero por segunda noche consecutiva le costó trabajo dormir, y por segunda noche consecutiva soñó con unos ojos verdes. Los días siguientes se repitieron. Ifigenia se despertaba antes del sol, trabajaba todo el día, regresaba al atardecer, comía en silencio.
Dormía en el suelo duro del cubículo. No se quejaba, no pedía, no conversaba. Pero algo estaba cambiando en la hacienda. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. Domingo comenzó a trabajar más cerca de ella. No hablaba mucho, pero siempre estaba cerca, como si quisiera protegerla de algo que él mismo no sabía explicar. Doña Benedicta comenzó a separar porciones un poco más grandes de comida para ella. No mucho, solo lo suficiente para que nadie se diera cuenta. Y Joaquín comenzó a evitar mirarla directamente. Cuando necesitaba dar órdenes, hablaba de lejos, rápido, y se iba. Nadie entendía por qué, pero todos lo sentían. Había algo diferente en esa mujer, algo que no era físico, no era belleza, no era fuerza. Era otra cosa, algo que incomodaba precisamente porque no podía ser nombrado. Y el hacendado lo sentía más que nadie. Empezó a aparecer en el cafetal con más frecuencia, siempre con alguna excusa: verificar la cosecha, hablar con Joaquín, inspeccionar los cestos. Pero inevitablemente su mirada la buscaba, y cada vez que la veía, sentía la misma incomodidad. Esos ojos verdes, esa postura contenida, esa negativa silenciosa a desaparecer por completo. Era como si, de alguna forma que no podía entender, ella estuviera resistiendo sin resistir, existiendo sin pedir permiso. Y eso, para un hombre acostumbrado a tener control absoluto sobre todo y todos, era insoportable. 10 días después de llegar a la hacienda Santa Victoria, finalmente recibió un nombre. El hacendado la llamó Ifigenia, porque era el nombre de un personaje de una tragedia griega que había leído en su juventud. Una mujer sacrificada, una mujer que no tuvo elección. Le pareció adecuado, pero no se dio cuenta en ese momento de que estaba cometiendo el segundo error. Porque Ifigenia, la verdadera, la de la historia griega, no murió en el sacrificio. Fue salvada y se vengó. 3 semanas después de la llegada de Ifigenia, la rutina de la hacienda Santa Victoria comenzó a resquebrajarse. No fue nada obvio. No hubo rebelión, fuga o accidente grave. Fueron grietas pequeñas, imperceptibles para quien miraba desde fuera, pero para quienes vivían allí eran imposibles de ignorar. Empezó con el hacendado. Don Antonio siempre fue metódico. Se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café, inspeccionaba los patios, conversaba con Joaquín sobre la producción, volvía a la casa grande al mediodía, descansaba y al final de la tarde verificaba los libros de contabilidad. Llevaba años siguiendo la misma rutina, sin variación, sin fallas, pero ahora era diferente. Se despertaba más tarde, a veces ni siquiera bajaba a desayunar. Cuando inspeccionaba los patios, se quedaba distraído, mirando hacia el cafetal como si buscara algo específico. Joaquín le hablaba, pero tenía que repetir las preguntas 2, 3 veces antes de conseguir su atención. Y peor, comenzó a aparecer en las galeras, sin motivo claro, sin aviso. Simplemente aparecía al final de la tarde, caminaba entre los cuartos, miraba hacia adentro y se iba sin decir nada. Doña Benedicta se dio cuenta. Joaquín se dio cuenta. Los peones se dieron cuenta, y todos sabían, sin necesidad de decirlo, que aquello tenía que ver con Ifigenia. Domingo fue el primero en intentar hablar con ella sobre eso. Sucedió un sábado por la tarde, cuando la jornada terminaba más temprano. Esperó hasta que Joaquín se fuera del cafetal. Entonces se le acercó mientras ella se lavaba las manos en una cubeta de agua sucia. Ifigenia. Ella levantó la cabeza despacio, lo miró, no dijo nada. El patrón ha estado viniendo a las galeras casi todos los días. ¿Te diste cuenta? Ella volvió a lavarse las manos. Ifigenia, escúchame, eso no es normal. Nunca lo había hecho antes, nunca. ¿Y qué quieres que haga? Su voz era baja, pero firme, sin miedo, sin ira. Solo una pregunta. Domingo dudó. Yo no sé, pero tienes que tener cuidado. Cuando el patrón empieza a fijarse en alguien, nunca es para bien. Ifigenia se secó las manos en su propia ropa. Lo miró directamente a los ojos. Eso lo sé mejor que tú. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Domingo retrocediera. No fue agresión, fue conocimiento,
como si ella hubiera visto cosas que él nunca vería, como si ya hubiera pasado por situaciones que él ni siquiera podía imaginar. Iba a decir algo más, pero Joaquín apareció al otro lado del patio y gritó: «Domingo, deja de platicar y vete a las galeras». Domingo se alejó rápidamente, pero antes de irse miró hacia atrás una última vez. Ifigenia ya se había ido, caminando despacio en dirección al cubículo donde dormía. Esa noche, doña Benedicta llevó la comida a la casa grande, como siempre: pollo estofado, un guiso de maíz, quelites salteados. Don Antonio estaba sentado a la mesa, pero no comía. Solo jugaba con la comida con el tenedor, empujando los trozos de un lado a otro del plato. «Patrón, la comida se está enfriando», dijo doña Benedicta. Él no respondió. Ella se quedó ahí parada esperando. Conocía a ese hombre desde niño. Lo había visto crecer, hacerse cargo de la hacienda después de la muerte de su padre, casarse, enviudar, endurecerse con los años. Conocía sus silencios, pero este era diferente. Este tenía peso. «Doña Benedicta». «Sí, patrón». «La mujer que vino de Oaxaca, Ifigenia, ¿cómo está?» «Está trabajando, patrón. No da problemas». «No es eso lo que pregunté». Doña Benedicta sintió una opresión en el pecho. Sabía que esta conversación llegaría, solo no sabía cuándo. «Es callada, patrón. No habla con nadie. Hace su trabajo y ya». «¿Come bien?» «Come lo que le doy». «¿Está durmiendo bien?» «Supongo que sí, patrón». Don Antonio dejó el tenedor, se recostó en la silla, miró al techo. «¿Alguna vez has visto a una persona así, Benedicta? Que no reacciona, que no se queja, que no llora». Doña Benedicta escogió sus palabras con cuidado. «He visto gente que aprendió a guardar todo por dentro, patrón. Gente que ya ha sufrido tanto que dejó de demostrarlo. Pero ella no parece sufrida, parece vacía. Con todo respeto, patrón, no está vacía, está llena, solo que no deja que nadie lo vea». Don Antonio giró la cabeza, miró a doña Benedicta. Había algo en su expresión que ella nunca había visto antes. No era ira, no era deseo, era confusión, como si estuviera tratando de resolver un problema que no tenía solución. «Puedes irte», dijo al final. Doña Benedicta tomó la fuente y salió, pero cuando llegó a la cocina se quedó parada en la oscuridad pensando. Aquello iba a salir mal. Lo sabía, lo sentía en el cuerpo, en las articulaciones que le dolían cuando llovía, en el estómago que se le apretaba cuando algo malo estaba por llegar. Iba a salir mal. En las galeras, Ifigenia estaba acostada en el suelo del cubículo. No dormía, solo miraba el techo. Oía los sonidos a su alrededor, conversaciones bajas, risas ahogadas, alguien llorando en el cuarto de al lado, el viento meciendo las tejas de palma. Sabía que el hacendado venía a observarla, sabía que Domingo intentaba protegerla, sabía que doña Benedicta estaba preocupada. Lo sabía todo y no hacía nada, porque no había nada que hacer. Hacía mucho tiempo, había aprendido una verdad simple: resistir de forma visible era morir rápido. Así que resistía de otra forma, existiendo, permaneciendo entera por dentro, incluso cuando el mundo intentaba vaciarla. Eso era lo que la había mantenido viva hasta ahora, y sería lo que la mantendría viva de ahí en adelante. Cerró los ojos y, por primera vez en semanas, durmió profundamente. El domingo no había trabajo en el campo. Era el día que los peones usaban para lavar ropa, reparar herramientas, descansar. Algunos iban a la capilla de San Benito, una pequeña construcción de bajareque que estaba al fondo de la hacienda. El hacendado lo permitía. Creía que la religión mantenía a la gente quieta. Ifigenia no fue a la capilla. Se quedó sentada afuera del cubículo, mirando el patio vacío. Doña Benedicta pasó con un cesto de ropa y se detuvo cerca de ella. «¿No vas a misa?» «No». «¿Por qué?» Ifigenia la miró. «Porque Dios no está ahí». Doña Benedicta parpadeó sorprendida. No era blasfemia, era convicción. «¿Y dónde está entonces?» «No sé, pero no en un lugar donde gente como nosotros necesita pedir permiso para entrar». Benedicta se quedó en silencio por un momento. Luego asintió despacio, como si aquello tuviera sentido de una forma que no podía explicar, y se fue. Más tarde apareció Domingo.
Traía un trozo de piloncillo escondido en la camisa. «Lo tomé ayer del almacén», dijo extendiéndoselo. Nadie vio. Ifigenia miró el piloncillo, luego a él. «¿Por qué haces esto?» «¿Hacer qué?» «Intentar cuidarme». Domingo se rascó la cabeza, avergonzado. «No sé, creo que pareces alguien que ya ha cuidado de mucha gente, y ahora nadie te cuida a ti». Ifigenia tomó el piloncillo, partió un trozo y le devolvió el resto. «Come conmigo». Se quedaron ahí sentados en el suelo de tierra, comiendo piloncillo en silencio. No conversaron, no lo necesitaron. Era solo un momento de humanidad en medio de la nada. Cuando Domingo se fue, Ifigenia guardó el trozo de piloncillo que sobró. No era por el azúcar, era porque alguien había pensado en ella. Y eso, por más pequeño que fuera, significaba algo. El lunes la grieta se hizo más grande. Don Antonio se despertó en medio de la noche. No sabía qué hora era, no importaba. Se sentó en la cama, sudando, con el corazón latiendo rápido. Había soñado de nuevo, siempre el mismo sueño. Estaba en la plaza de Cuautla, en la subasta. Y cuando el subastador llamaba a la última mujer, ella levantaba la cabeza y lo miraba directamente. Pero en el sueño, los ojos verdes brillaban, no con luz, con algo peor, con conocimiento. Como si ella supiera todo lo que él había hecho, todo lo que él era. Se levantó, fue a la ventana, miró hacia afuera. La hacienda estaba oscura, silenciosa, pero él sabía que ella estaba ahí, en el cubículo húmedo, acostada en el suelo. Despierta o dormida, no importaba. Estaba ahí, y eso lo estaba destruyendo por dentro. No lo entendía, no tenía sentido. Era solo una mujer, una sierva, la más barata de la subasta. ¿Por qué no podía sacársela de la cabeza? Fue entonces que tomó una decisión. A la mañana siguiente llamó a Joaquín. «Saca a Ifigenia del campo». Joaquín frunció el ceño. «Patrón, sácala del campo. Ponla a trabajar en la casa grande. Limpieza, cocina, lo que sea. Pero la quiero cerca». Joaquín sintió un frío en la espalda. «Patrón, con todo respeto, eso no es buena idea». «No te pedí tu opinión, te pedí que lo hicieras». «Sí, patrón». Joaquín salió de la casa grande con las piernas pesadas. Sabía que aquello iba a traer problemas. Lo sabía, pero no tenía opción. Cuando Ifigenia supo que iba a trabajar en la casa grande, no reaccionó. Solo asintió con la cabeza, terminó de llenar el cesto de café que sostenía y siguió a Joaquín de regreso. Doña Benedicta estaba en la cocina cuando llegaron. Joaquín le explicó la situación. La cocinera miró a Ifigenia, luego a Joaquín, y suspiró profundamente. «Está bien. Puede empezar lavando la ropa del patrón». Ifigenia tomó el cesto de ropa y fue al lavadero al fondo de la casa. Empezó a lavar. Fregaba despacio, con precisión, sin prisa. El agua fría le ardía en las manos, pero no se detuvo. Y allá adentro de la casa grande, don Antonio observaba por la ventana. Había pensado que traerla cerca resolvería el problema, que entendería qué había en ella que tanto lo incomodaba, que finalmente tendría control sobre la situación. Pero estaba equivocado, porque cuanto más cerca estaba, más sentía que estaba perdiendo el control. Y lo peor, comenzaba a darse cuenta de que tal vez nunca había tenido control alguno. La primera semana de Ifigenia en la casa grande fue silenciosa, casi invisible. Se despertaba antes que todos, lavaba la ropa del hacendado, barría los cuartos, limpiaba las ventanas y volvía a las galeras al final de la tarde. No hablaba con nadie, a menos que fuera necesario. No levantaba la voz, no cometía errores. Doña Benedicta observaba todo con creciente atención. Había visto a muchas mujeres trabajar en esa casa a lo largo de los años. Algunas lloraban a escondidas, otras rezongaban cuando el patrón no oía, otras intentaban hacerse indispensables, esperando algún tipo de protección. Ifigenia no hacía nada de eso, simplemente existía. Cumplía sus tareas con una precisión mecánica, pero sin servilismo, como si el cuerpo estuviera ahí, pero la mente estuviera muy lejos, intacta. Y eso dejaba a doña Benedicta cada vez más inquieta, porque conocía al hacendado, conocía esa mirada, esa forma de rondar a alguien sin nunca acercarse demasiado, esa obsesión disfrazada de supervisión.
Ya lo había visto antes, hacía muchos años, con otra mujer, y no había terminado bien. Don Antonio, por su parte, estaba peor, no mejor. Tener a Ifigenia cerca no había resuelto nada. Al contrario, ahora la veía todo el tiempo, pasando por los pasillos, lavando ropa en el lavadero, tendiendo sábanas en el tendedero. Y cada vez que la veía, sentía que esa misma incomodidad se profundizaba. Empezó a inventar excusas para estar cerca de ella. Le pedía a doña Benedicta que le trajera agua fresca, sabiendo que llamarían a Ifigenia para buscarla. Mandaba limpiar cuartos que ya estaban limpios. Se sentaba en el porche y fingía leer, pero en realidad la observaba trabajar en el patio. Y lo peor, empezó a hablarle. No eran conversaciones largas, eran preguntas cortas, triviales. ¿Ya habías trabajado en una casa antes? Sí, señor. ¿Dónde? En Oaxaca. ¿Qué tipo de casa? Una hacienda parecida a esta. ¿Más grande? Él esperaba más. Esperaba que ella diera más detalles, que mostrara alguna emoción, pero nunca lo hacía. Respondía lo mínimo necesario y volvía a su trabajo. Y aquello lo volvía loco, porque estaba acostumbrado a leer a las personas, a saber cuándo alguien tenía miedo, cuándo mentía, cuándo intentaba agradar. Pero con Ifigenia no podía leer nada. Era como mirar una puerta cerrada con llave. Sabía que había algo del otro lado, pero no podía abrirla. Fue un jueves, casi 2 semanas después de que Ifigenia comenzara a trabajar en la casa grande, que algo cambió. El hacendado estaba en el despacho, intentando concentrarse en los libros de contabilidad. La cosecha era buena, los números eran favorables, pero no podía mantener la concentración. Se levantó, fue a la ventana y vio a Ifigenia tendiendo ropa en el tendedero. Llevaba un vestido raído, remendado en los hombros, que había pertenecido a otra sierva que murió el año anterior. La tela era gruesa, descolorida por el sol, pero la forma en que se movía, despacio, con economía de gestos, sin prisa, tenía una especie de dignidad. Don Antonio bajó las escaleras y fue al patio. Ifigenia notó su presencia, pero no dejó de trabajar. Tomó otra sábana mojada, la sacudió, la tendió en el lazo. Ifigenia. Ella se detuvo, se giró despacio, lo miró. Sí, señor. Él se quedó ahí de pie sin saber exactamente qué decir. Había bajado con alguna intención vaga, pero ahora que estaba frente a ella, la mente se le quedó en blanco. Comenzó vacilante. ¿Te estás adaptando bien al trabajo aquí? Sí, señor. ¿Doña Benedicta no está siendo muy dura contigo? No, señor. Silencio. Ifigenia siguió mirándolo, no con desafío, no con miedo, simplemente mirando, esperando que dijera lo que había venido a decir, pero él no sabía qué era. Entonces, ella volvió a su trabajo. Don Antonio se quedó ahí unos segundos más, sintiéndose ridículo, y regresó a la casa. Esa noche doña Benedicta buscó a Ifigenia en las galeras. Llevaba un trapo limpio y una pomada casera hecha de manteca y hierbas. «Tus manos se están agrietando de tanto lavar ropa con jabón fuerte», dijo entregándole la pomada. «Ponte esto antes de dormir». Ifigenia la tomó, la olió, asintió. «Gracias». Doña Benedicta se sentó en el suelo a su lado. Se quedaron en silencio un rato. Afuera alguien tocaba un instrumento de cuerda improvisado, una melodía triste, lenta. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo doña Benedicta finalmente. «Puede». «¿Le tienes miedo?». Ifigenia se untó la pomada en las manos despacio, masajeando los dedos agrietados. «No». «¿Por qué?». «Porque ya conocí hombres peores». Doña Benedicta sintió una opresión en el pecho. «¿Y qué hiciste con esos hombres?». Ifigenia dejó de untarse la pomada, miró a doña Benedicta y por primera vez había algo diferente en su expresión. No era ira, no era odio, era conocimiento, un tipo de conocimiento que solo viene con la supervivencia. «Esperé». «¿Esperaste qué?». «A que se destruyeran solos». Doña Benedicta tragó saliva. Había algo en esas palabras que iba más allá de la simple paciencia. Había estrategia, había experiencia, había una comprensión profunda de cómo funciona el poder y de cómo se desmorona.
Ifigenia, eres peligrosa. Ifigenia volvió a untarse la pomada en las manos. No, solo sé esperar. Los días siguientes fueron extraños. La hacienda seguía funcionando normalmente. Los peones trabajaban, la cosecha avanzaba, el café se secaba en los patios. Pero había una tensión en el aire que todos sentían, pero nadie podía nombrar. Domingo notó que Ifigenia estaba diferente, no físicamente, pero había algo en la forma en que se movía, en cómo miraba a su alrededor, como si estuviera midiendo distancias, calculando. Intentó hablar con ella un domingo, cuando estaba sola cerca de la capilla. «Ifigenia, ¿estás bien?» «Estoy bien». «¿El patrón no te está molestando?» «¿Estás seguro?» Ella lo miró, y había una extraña ternura en esa mirada, como si supiera algo que él no sabía y quisiera protegerlo de ello. «Domingo, eres un buen hombre, pero no puedes hacer nada por mí. Así que no lo intentes. Solo quiero ayudar. Lo sé, pero la mejor ayuda que puedes darme es seguir vivo, seguir entero. No te involucres». Domingo iba a protestar, pero ella le puso la mano en el brazo. Fue un gesto rápido, ligero, pero lo significó todo. «Por favor». Él asintió, derrotado. Don Antonio, mientras tanto, estaba perdiendo el control. Llevaba semanas sin dormir bien, comía poco, había adelgazado. Joaquín se dio cuenta. Los otros hacendados que venían de visita se dieron cuenta, pero nadie se atrevía a preguntar. Empezó a beber más, no mucho, solo lo suficiente para poder dormir. Pero el sueño nunca duraba. Se despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón desbocado y siempre con el mismo pensamiento. Ella. Fue un martes, casi un mes después de traer a Ifigenia a la casa grande, que finalmente se quebró. Era media tarde. Él estaba en el despacho e Ifigenia estaba limpiando la sala de al lado. Podía oírla mover los muebles, barrer, arreglar. Se levantó, fue a la puerta. Se quedó ahí observando. Ella estaba de espaldas, pasando un trapo por un librero. No sabía que él estaba ahí. Ifigenia. Ella se giró, lo miró. «Sí, señor». «Ven aquí». Ella dejó el trapo a un lado. Caminó hasta donde él estaba. Se detuvo a 1 metro de distancia. Esperó. Don Antonio la miró, realmente la miró. El rostro marcado por el sol, las cicatrices casi invisibles cerca de la sien, la piel reseca de los labios y los ojos, esos malditos ojos verdes que no se le salían de la cabeza. «¿Por qué no me tienes miedo?» Su voz salió más baja de lo que pretendía, casi vulnerable. Ifigenia no desvió la mirada. «Porque usted no es lo peor que he visto». «¿Y qué has visto?» «Cosas que usted nunca necesitará ver». Él dio un paso adelante. Ella no retrocedió. «¿Crees que sabes quién soy?» «No, señor, pero sé lo que es usted». «¿Y qué soy?» Ifigenia dudó, no por miedo, sino porque estaba decidiendo si valía la pena decir la verdad. Decidió que sí. «Usted es un hombre que se está dando cuenta de que tener poder sobre el cuerpo de las personas no significa tener poder sobre lo que son por dentro, y eso lo está destruyendo». El silencio que siguió fue denso, peligroso. Don Antonio podría haber explotado, podría haber mandado a azotarla, podría haberla vendido al día siguiente, pero no hizo nada de eso, porque ella tenía razón, y él lo sabía. Retrocedió, volvió al despacho, cerró la puerta. Ifigenia se quedó ahí unos segundos. Luego tomó su trapo y volvió a limpiar. Pero algo había cambiado irreversiblemente, porque ahora los dos sabían la verdad, y la verdad en ese lugar, en ese tiempo, era la cosa más peligrosa de todas. Esa noche, Joaquín buscó a doña Benedicta en la cocina. «¿Pasó algo hoy?», preguntó él. «¿Por qué?». El patrón se encerró en el despacho desde la tarde. No quiso cenar, no quiso hablar con nadie. Doña Benedicta miró por la ventana en dirección a las galeras. Creo que finalmente entendió. Entendió que compró algo que no puede controlar. Joaquín meneó la cabeza, preocupado. «Esto va a salir mal, Benedicta, muy mal». «Lo sé. ¿Qué hacemos?». Ella suspiró profundamente. «Lo mismo que siempre hemos hecho.
sobrevivir. Después de esa conversación, don Antonio no volvió a llamar a Ifigenia, no intentó hablar con ella, no inventó más excusas para estar cerca. Simplemente la evitaba. Si la veía en los pasillos, cambiaba de camino. Si ella estaba limpiando un cuarto, él esperaba a que saliera para entrar, pero evitarla físicamente no significaba olvidarla. Al contrario, su ausencia era casi más presente de lo que había sido su presencia. Empezó a beber más temprano. No mucho, solo lo suficiente para amortiguar la incomodidad. Dejó de salir de la casa grande, dejó de inspeccionar los patios, dejó de hablar con Joaquín sobre la producción. La hacienda seguía funcionando, pero ahora era como un cuerpo sin cabeza. Se movía por inercia, no por comando. Joaquín se dio cuenta y empezó a tomar decisiones sin consultar al patrón, no por insubordinación, sino porque alguien tenía que mantener las cosas funcionando. Y eso, por sí solo, era una señal de que el poder del hacendado se estaba desvaneciendo. En las galeras las cosas también cambiaban. Despacio, casi imperceptiblemente, pero cambiaban. Ifigenia había vuelto a dormir en el cubículo húmedo, pero ahora era diferente. La gente empezó a buscarla, no para conversar, no para hacer preguntas, solo para estar cerca. Domingo seguía trayéndole pequeñas cosas a escondidas, un trozo de carne seca que había sobrado del almuerzo, una fruta que había caído de un árbol cerca del cafetal, un trapo más limpio que había logrado cambiar con alguien. Doña Benedicta comenzó a sentarse a su lado al final de las tardes, en silencio, solo compartiendo la compañía. Y otros, personas que nunca habían hablado con ella, empezaron a mirar a Ifigenia de forma diferente. No con admiración, no con miedo, sino con algo parecido al reconocimiento, como si vieran en ella algo que habían olvidado en sí mismos. Fue un viernes, a principios de septiembre, que ocurrió el primer incidente. Uno de los peones más viejos, un hombre llamado Benedicto, que tenía casi 70 años y trabajaba en la hacienda desde niño, se desmayó en el cafetal. El sol estaba fuerte, no había comido bien por la mañana y simplemente se desplomó entre las hileras. Llamaron a Joaquín. Miró al viejo, suspiró y mandó que 2 hombres lo llevaran a las galeras. «Si no mejora para mañana, avísenme que tendré que llamar a alguien», dijo Joaquín sin mucho interés. Pero esa noche, cuando doña Benedicta fue a ver cómo estaba Benedicto, encontró a Ifigenia arrodillada a su lado. Había mojado un trapo con agua fría y estaba limpiando el rostro del viejo despacio, con cuidado. «¿Comió algo?», preguntó Ifigenia. «No, no puede tragar bien». Ifigenia pensó un momento. Luego se levantó y fue a la cocina. Volvió con un poco de caldo de pollo que doña Benedicta había guardado, lo calentó en una olla pequeña y empezó a darle cucharadas al viejo. Despacio, con paciencia. Benedicto logró tragar un poco, pero lo logró. Doña Benedicta se quedó observando. «¿Dónde aprendiste a cuidar enfermos?» «En la hacienda donde estaba antes. Había mucha gente vieja y nadie más que los cuidara». «¿Y por qué lo hacías?» Ifigenia limpió la boca de Benedicto con el trapo. «Porque alguien tenía que hacerlo». Benedicta se sentó a su lado. Se quedaron ahí por horas, turnándose para darle agua y caldo al viejo. Cuando llegó la madrugada, Benedicto respiraba mejor, aún débil, pero vivo. Y cuando Domingo pasó por la puerta del cuarto a la mañana siguiente y vio a las 2 mujeres durmiendo sentadas, con Benedicto respirando tranquilo entre ellas, sintió algo extraño en el pecho. Esperanza. No la esperanza de escapar, no la esperanza de ser libre, sino la esperanza de que incluso en ese lugar todavía había humanidad. Don Antonio supo del incidente. Joaquín lo mencionó de pasada durante una de las pocas conversaciones que aún tenían. Benedicto mejoró. Ifigenia lo cuidó. El hacendado no respondió. Solo asintió con la cabeza y se volteó hacia la ventana. Pero por dentro algo se le revolvió, porque se había dado cuenta de algo que no quería admitir. Ifigenia estaba ganando algo que él nunca tuvo: respeto. No el respeto forzado que viene del miedo o la autoridad, sino el respeto que viene de la acción, de la presencia, de la elección de hacer algo bueno cuando sería más fácil no hacer nada. Y eso lo carcomía, porque él tenía poder, tenía tierras, tenía dinero,
Tenía el control absoluto sobre la vida de decenas de personas, pero nadie lo miraba de la forma en que la gente empezaba a mirar a ella. Los días siguientes fueron tensos. La cosecha estaba en su apogeo, el trabajo era pesado y la presión aumentaba. Joaquín presionaba a los peones para que rindieran más. Algunos se enfermaron, otros fueron castigados por no cumplir las cuotas. Pero Ifigenia seguía diferente. Trabajaba sin quejarse, pero siempre encontraba tiempo para ayudar a alguien. Una palabra de aliento aquí, un gesto de apoyo allá. Pequeñas cosas, pero que sumadas comenzaron a cambiar el ambiente de las galeras. Domingo se dio cuenta. Doña Benedicta se dio cuenta y Joaquín, incluso sin querer admitirlo, también se dio cuenta. Había un liderazgo silencioso ocurriendo, no intencional, no planeado, pero real. Y eso era peligroso. Fue un sábado por la noche que ocurrió el segundo incidente. Don Antonio estaba en el despacho, borracho, no completamente, pero lo suficiente para que las barreras cayeran. Había empezado a beber al final de la tarde, y no paró. Ya era de noche, y la botella de aguardiente estaba a la mitad. Miró por la ventana, vio la luz débil de las lámparas en las galeras, vio las sombras moviéndose adentro, y de repente no aguantó más. Se levantó, se tambaleó un poco, bajó las escaleras, cruzó el patio y fue a las galeras. Cuando llegó a la puerta, las conversaciones cesaron. Todos lo miraron, asustados, tensos. Joaquín no estaba. Doña Benedicta había vuelto a la cocina. Solo estaban los peones e Ifigenia. Ella estaba sentada en un rincón cosiendo un remiendo en una camisa. Cuando vio al hacendado, no se levantó, solo dejó de coser y lo miró. Don Antonio miró a su alrededor. Vio los rostros tensos, los cuerpos encogidos, el miedo palpable. Y entonces miró a Ifigenia. «Tú», dijo señalándola. «Ven conmigo». Nadie se movió, pero Domingo dio un paso al frente instintivamente. Ifigenia miró a Domingo y negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. Luego se levantó, dejó la camisa a un lado y caminó en dirección al hacendado. Salieron juntos de las galeras, caminaron en silencio hasta la casa grande. Él adelante, ella atrás. Cuando llegaron, él abrió la puerta y entró. Ella entró también. La puerta se cerró. Afuera Domingo estaba desesperado. Quería ir tras ellos, quería hacer algo, pero no sabía qué. «Domingo, no», dijo una de las mujeres mayores. «No puedes hacer nada». «Pero él va a... No sabemos qué va a hacer. Y si te metes, solo vas a empeorar las cosas». Domingo apretó los puños, impotente, y dentro de la casa grande, don Antonio se detuvo en medio de la sala. Ifigenia se quedó cerca de la puerta, esperando. Él se giró y la miró, y por primera vez ella vio algo diferente en sus ojos. No era deseo, no era ira, era desesperación. «No sé qué hacer contigo», dijo él, la voz embargada por la bebida y la frustración. «No sé qué eres». Ifigenia no respondió. «No lloras, no suplicas, no intentas agradar, no intentas huir. Solo existes, como si nada de esto importara, como si yo no importara». «Usted importa», dijo ella finalmente, «pero no de la forma que usted piensa». «Entonces, ¿de qué forma?» «Usted importa porque tiene poder, y el poder elige lo que me sucede, pero el poder no elige quién soy». Don Antonio dio un paso adelante. Ella no retrocedió. «¿Y quién eres?» Ifigenia lo miró directamente a los ojos, y por primera vez había algo parecido a la tristeza en su voz. «Soy alguien que ha sobrevivido a tantas cosas que usted ni siquiera podría imaginar. Soy alguien que aprendió que resistir no es gritar, es permanecer entera cuando el mundo entero intenta vaciarte. Soy alguien a quien usted nunca va a poder quebrar, no porque yo sea fuerte, sino porque ya me han quebrado tantas veces que aprendí a reconstruirme sola». El silencio que siguió fue absoluto. Don Antonio sintió algo extraño. No era culpa, no era remordimiento, era derrota. Por primera vez en su vida estaba frente a alguien a quien no podía dominar, no porque ella fuera más fuerte, sino porque ya había sido despedazada y rearmada tantas veces que ya no había nada que él pudiera hacer para destruirla. Retrocedió, se sentó en una silla, se cubrió el rostro con las manos.
Vete. Ifigenia no se movió. Dije que te vayas. Ella se dio la vuelta y salió. Cerró la puerta tras de sí. Caminó despacio de regreso a las galeras. Cuando llegó, todos estaban despiertos, esperando. Domingo corrió hacia ella. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? No. ¿Pero qué quería? Ifigenia miró a su alrededor, a todas esas personas, a esos rostros marcados por el sufrimiento, por el agotamiento, por la desesperanza, y dijo, quería entender por qué no puede quebrarme, pero no hay respuesta que yo pueda darle, porque la respuesta no está en mí, está en él. Fue a su cubículo, se acostó en el suelo y cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente, porque sabía que había ganado. No la guerra, pero sí la batalla, y a veces eso era suficiente. En los días siguientes a esa noche, la hacienda Santa Victoria cambió de una forma que nadie podía explicar exactamente, pero que todos sentían. Era como si algo se hubiera desplazado, como si la estructura invisible que mantenía todo funcionando se hubiera agrietado. Don Antonio no salió de su cuarto en 3 días. Se encerró ahí, mandó que le dejaran comida en la puerta y no habló con nadie. Joaquín tocó varias veces, preocupado, pero solo recibía silencio como respuesta. Dentro del cuarto, el hacendado estaba sentado en la cama, mirando a la nada. No dormía, no leía, no hacía nada. Solo se quedaba ahí, reviviendo esa conversación en la sala. Las palabras de Ifigenia resonaban en su cabeza como una sentencia. Ya me han quebrado tantas veces que aprendí a reconstruirme sola. Él había construido un imperio basado en la idea de que todo y todos podían ser controlados, que la posesión daba derecho absoluto, que tener poder sobre el cuerpo significaba tener poder sobre el alma. Y ella había destruido eso en una sola frase, porque por primera vez se dio cuenta de que no tenía nada. Nunca lo tuvo, solo la ilusión de control, y ahora que la ilusión se había derrumbado, no quedaba nada a que aferrarse. Mientras tanto, en las galeras la vida continuaba, pero diferente. Ifigenia volvió a su trabajo en la casa grande, pero ahora era doña Benedicta quien decidía lo que hacía. Joaquín no le daba órdenes directas, simplemente la ignoraba, no por ira, sino porque no sabía cómo tratar con alguien que había vencido al patrón sin levantar la voz. Domingo seguía cerca, más protector que nunca. Se había dado cuenta de que algo había pasado esa noche, pero Ifigenia no contó detalles, solo dijo que todo estaba bien. Y él le creyó, porque confiaba en ella de una forma en que nunca había confiado en nadie. Benedicto, el viejo que se había desmayado, mejoró lentamente, pero mejoró, y cuando pudo volver al trabajo, lo primero que hizo fue buscar a Ifigenia. No dijo nada, solo le tomó la mano por un momento, la apretó suavemente y asintió. Era agradecimiento, pero también era reconocimiento. Pequeños gestos como ese comenzaron a multiplicarse. Una mujer que compartía su porción de comida con Ifigenia, un hombre que reparó el techo del cubículo donde ella dormía sin que nadie se lo pidiera. Niños que empezaron a sentarse cerca de ella cuando descansaba, solo para escuchar su silencio. Era extraño, no era adoración, no era devoción, era solo conexión, como si de alguna forma su existencia les recordara a todos que aún eran humanos, que aún podían elegir ser amables, que aún podían resistir sin ser destruidos. Al 4.º día, don Antonio finalmente salió del cuarto. Estaba más delgado, pálido, los ojos hundidos con ojeras moradas. Bajó las escaleras despacio, sujetándose del barandal como un anciano. Doña Benedicta estaba en la cocina. Cuando lo vio, corrió a prepararle algo. «Patrón, necesita comer. Le voy a hacer un caldo». «No es necesario». «Claro que sí, usted está...» Dije que no es necesario. Su voz salió más alta de lo que pretendía. Doña Benedicta retrocedió, asustada, no por miedo físico, sino porque nunca había visto al patrón así, tan quebrado. Don Antonio se sentó a la mesa, puso la cabeza entre sus manos. «Discúlpame, Benedicta, no quise gritar». Ella se quedó parada ahí, sin saber qué hacer. Luego se acercó despacio y le puso una mano en el hombro. Fue un gesto simple,
maternal, algo que nunca había hecho antes. Patrón, tiene que dejar eso ir. Él levantó la cabeza, la miró. ¿Dejar qué? Lo que sea que lo está carcomiendo por dentro. Porque si no lo deja, lo va a destruir. Don Antonio se rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Ya me destruyó, doña Benedicta. Ya me destruyó. Esa misma tarde Joaquín fue a hablar con él. Tenía noticias de la cosecha, pendientes que resolver, decisiones que tomar. Pero el hacendado apenas lo escuchaba. Solo asentía con la cabeza, aceptando todo automáticamente. Al final, Joaquín dudó. «Patrón, ¿puedo decirle algo?» «Habla». «Esa mujer, Ifigenia, tiene que venderla». Don Antonio miró a Joaquín, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque mientras ella esté aquí, usted no va a tener paz. Y la hacienda lo necesita entero». «¿Crees que venderla va a resolver algo?» «No sé si lo resuelva, pero sé que así como están las cosas, no se puede seguir». Don Antonio se quedó en silencio por un largo rato, luego negó con la cabeza. «No voy a venderla». «Pero, patrón, no lo haré. Porque esto no se trata de ella, se trata de mí. Y venderla no va a cambiar quién soy». Joaquín no insistió, solo salió preocupado porque sabía que el patrón tenía razón, pero también sabía que reconocer el problema no era lo mismo que resolverlo. Los días se convirtieron en semanas. Septiembre se convirtió en octubre. La cosecha continuaba, la hacienda funcionaba, pero era como un reloj descompuesto que todavía daba las horas correctas. Por ahora. Ifigenia seguía trabajando, silenciosa, presente, entera. Y el hacendado seguía deshaciéndose. Empezó a evitar la casa grande durante el día. Pasaba horas caminando solo por la hacienda, mirando los cafetales, los cerros a lo lejos, el cielo, buscando algo que no podía nombrar. Fue en una de esas caminatas que pasó cerca de la capilla de San Benito. Era domingo, había gente adentro, voces bajas rezando. Se detuvo afuera, escuchando. No entró, nunca entraba. No porque no creyera en Dios, sino porque nunca había sentido la necesidad. Siempre tuvo todo lo que necesitaba, o creía tener. Ahora, por primera vez, sintió que le faltaba algo, algo que no era material, algo que no podía ser comprado o controlado. Le faltaba paz. Esa noche buscó a doña Benedicta de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Puede, patrón. ¿Crees en Dios? Doña Benedicta dejó lo que estaba haciendo. Lo miró. Era una pregunta extraña. Viniendo de él, era casi absurda. Creo. ¿Crees que perdona? ¿Perdona qué? Todo lo que hacemos mal. Doña Benedicta pensó un momento. Creo que Dios perdona cuando uno se arrepiente de verdad, pero arrepentirse no es solo sentirse mal, es cambiar, y cambiar duele. Don Antonio asintió despacio. Sí, duele. Fue un jueves, casi 2 meses después de la llegada de Ifigenia, que ocurrió el evento final de esa etapa. El hacendado se despertó temprano. Por primera vez en semanas, se despertó con la mente clara. Tomó café, bajó al despacho, tomó los libros de contabilidad y comenzó a revisar. Pero a media mañana se detuvo, dejó la pluma a un lado, miró por la ventana. Vio a Ifigenia en el patio, tendiendo ropa en el lazo. El sol le daba en el rostro, destacando sus ojos verdes. Trabajaba despacio, sin prisa, con esa misma economía de gestos que tenía desde el primer día. Y por primera vez, don Antonio no sintió incomodidad, no sintió obsesión, no sintió ira, sintió respeto. No el respeto forzado que exigía de sus peones, sino el respeto verdadero que viene de reconocer que alguien tiene algo que tú nunca tendrás. Se levantó, bajó las escaleras, fue al patio. Ifigenia notó su presencia, pero siguió trabajando. Ifigenia. Ella se detuvo, se giró. Sí, señor. Yorak, dudó, buscando las palabras correctas. Quería pedirte disculpas. Ella parpadeó, sorprendida. Era lo último que esperaba oír. Disculpas. ¿Por qué, señor? Por todo. Por haberme reído de ti en la subasta, por haberte traído aquí, por haber intentado quebrarte.
Ifigenia lo miró por un largo momento. Había tantas cosas que podría decir, tantas verdades que podría arrojarle a la cara, pero no dijo nada de eso. Solo dijo: «Usted no logró quebrarme porque yo ya estaba quebrada cuando llegué aquí. La diferencia es que yo aprendí a juntar los pedazos y usted todavía no». Don Antonio sintió un nudo en la garganta. «¿Y cómo aprendo?» «No lo sé. Cada quien tiene que encontrar su propia manera. Pero tal vez empiece por dejar de intentar controlar lo que no puede ser controlado». Ella volvió a su trabajo. Él se quedó ahí unos segundos más. Luego regresó a la casa, pero algo había cambiado de nuevo, porque por primera vez en 52 años, don Antonio Hernández de la Garza le había pedido disculpas a alguien a quien consideraba su propiedad. Y eso, aunque nadie más lo supiera, era revolucionario. Esa noche, Domingo buscó a Ifigenia. «¿Hablaste con el patrón hoy?» «Hablé». «¿Y qué quería?» Ifigenia miró al cielo. Estaba lleno de estrellas, hermoso de una forma que dolía. «Quería algo que no le puedo dar, pero al menos ahora lo sabe. ¿Y eso es bueno?» «Es mejor que la mentira». Domingo asintió. No entendía completamente, pero confiaba. «Ifigenia, ¿crees que algún día seremos libres?» Ella lo miró, y había una profunda tristeza en esa mirada, pero también había algo más, algo parecido a la esperanza. «No sé si seremos libres en el cuerpo, Domingo, pero podemos ser libres por dentro, y a veces eso es lo máximo que podemos conseguir». Él le tomó la mano, ella no la retiró. Se quedaron ahí en silencio, mirando las estrellas, dos seres humanos reducidos a propiedad, pero aún enteros por dentro. En ese momento, eso era todo. Diciembre llegó a la hacienda Santa Victoria, trayendo lluvias fuertes y el fin de la cosecha. Los patios estaban llenos de café secándose, el trabajo disminuía y una especie de agotamiento colectivo flotaba sobre todo y todos. Siempre era así a fin de año. El cuerpo cansado, la mente entorpecida, la espera del pequeño descanso que venía antes de que todo comenzara de nuevo. Pero ese año había algo diferente en el aire. Don Antonio había cambiado. No drásticamente, no de una forma que alguien de fuera notara, pero quienes lo conocían, Joaquín, Benedicta, los peones más antiguos, lo notaban. Había vuelto a salir de su cuarto, a comer con regularidad, a cuidar de la hacienda. Pero lo hacía todo de forma diferente, más despacio, más silenciosa, como si cada acción exigiera un esfuerzo consciente que antes no requería. Dejó de beber por completo, guardó las botellas en el armario y nunca más las tocó. Dejó de ir a las galeras sin motivo, dejó de buscar a Ifigenia con la mirada, dejó de inventar excusas para estar cerca de ella, no porque la hubiera olvidado, sino porque había entendido que algunas cosas no pueden ser poseídas, que algunas personas no pueden ser quebradas, y que intentar hacerlo no destruía a la persona, destruía a quien lo intentaba. Ifigenia seguía trabajando en la casa grande, pero ahora había un acuerdo tácito. Ella hacía su trabajo, él hacía el suyo, y mantenían la distancia. No era respeto mutuo, no todavía, pero era reconocimiento. Reconocimiento de que ambos habían sobrevivido a algo que podría haberlos destruido a los dos, y que por algún extraño milagro habían salido de ello aún enteros. O casi. Fue una tarde de domingo, víspera de Navidad, que algo inesperado sucedió. Don Antonio estaba en el despacho revisando los libros del año. La cosecha había sido buena, los números eran favorables, pero no sentía satisfacción, solo alivio. Alivio de que otro año había pasado y que él todavía estaba vivo para ver el siguiente. Tocaron a la puerta. «Pase». Era Joaquín, y por la expresión en su rostro, algo andaba mal. «Patrón, necesito hablar con usted». «¿Qué pasa?» «Es sobre Ifigenia». El corazón de don Antonio se encogió. «¿Se escapó?» «No. Peor. Está enferma». Bajó las escaleras corriendo, cruzó el patio, fue hasta las galeras. Doña Benedicta estaba arrodillada junto a Ifigenia, que yacía en el suelo del cubículo, temblando. Su rostro estaba pálido, sudoroso, la respiración corta. «¿Qué pasó?», preguntó el hacendado. «Fiebre.
dijo Benedicta. Empezó anoche. Pensé que se le pasaría, pero empeoró. Domingo estaba ahí también, parado en un rincón con los puños cerrados, impotente. Don Antonio se arrodilló junto a Ifigenia. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba. Le puso la mano en la frente. Estaba ardiendo. «Hay que llamar a alguien», dijo él. «Patrón, es domingo y víspera de Navidad. No va a haber un doctor disponible. Entonces yo voy a buscarlo». Doña Benedicta lo miró, sorprendida. «¿Usted?» «Yo». «Joaquín, prepara el caballo». Salió antes de que alguien pudiera cuestionarlo. Don Antonio cabalgó hasta Cuautla. Tocó en la puerta del médico, un hombre mayor llamado doctor Morales, y prácticamente lo arrastró fuera de su casa. El médico se quejó, refunfuñó sobre que era día de descanso, pero terminó accediendo cuando vio la determinación en la mirada del hacendado. Llegaron a la hacienda ya oscureciendo. El médico examinó a Ifigenia. Fiebre alta, síntomas de neumonía. Necesitaba reposo, medicamentos, cuidados constantes. ¿Sobrevivirá?, preguntó don Antonio. «Depende, si la fiebre baja en las próximas 48 horas, sí. Si no...» No terminó la frase. No era necesario. El médico dejó las medicinas, dio las instrucciones y se fue. Doña Benedicta se hizo cargo de los cuidados. Le daba los remedios cada hora, cambiaba los paños mojados en la frente de Ifigenia, la forzaba a beber agua, y don Antonio se quedó ahí, sentado en un rincón del cubículo, observando. Domingo también se quedó, del otro lado. Los dos hombres de mundos completamente diferentes, unidos por el mismo miedo, perder a esa mujer. La noche fue larga. Ifigenia deliraba, decía cosas inconexas, nombres que nadie conocía, lugares que nadie reconocía. Lloraba sin abrir los ojos, gritaba en voz baja como si estuviera reviviendo cosas que había enterrado muy adentro. Y don Antonio lo escuchó todo. Cada palabra, cada gemido, cada fragmento de dolor que ella había guardado dentro de sí por tanto tiempo. Por primera vez, vio quién era ella realmente. No la mujer silenciosa y contenida que trabajaba en la casa grande, sino la persona detrás de la máscara. La persona que había sobrevivido a horrores que él nunca sabría por completo. La persona que había aprendido a reconstruirse sola porque nadie más lo haría por ella. Y lloró. No fuerte, no de forma dramática, pero lloró porque entendió finalmente la magnitud del error que había cometido. No solo con ella, sino con todos. Con cada persona que había pasado por esa hacienda, con cada vida que había considerado propiedad, con cada alma que había creído poder controlar. Al segundo día, la fiebre comenzó a bajar, despacio, pero bajó. Ifigenia abrió los ojos al final de la tarde. Miró a su alrededor confundida, vio a doña Benedicta, a Domingo y, para su sorpresa, al hacendado. «¿Qué pasó?», preguntó con voz débil. «Te enfermaste», dijo doña Benedicta. «Pero ya estás mejorando». Ifigenia miró a don Antonio. «¿Usted está aquí?» «Estoy». «¿Por qué?» Él no respondió de inmediato. Buscó las palabras correctas y cuando habló fue con una honestidad brutal. «Porque no podría vivir conmigo mismo si murieras. No por mi culpa, sino porque no hice nada para evitarlo». Ifigenia cerró los ojos, cansada. «Usted ya hizo», llamó al médico. «Eso no es suficiente, nunca lo será, pero es algo». Ifigenia tardó 2 semanas en recuperarse por completo. Durante ese tiempo, don Antonio tomó una decisión. Llamó a Joaquín al despacho. «Quiero que prepares los papeles de libertad de Ifigenia». Joaquín casi se cae de la silla. «Patrón, ¿está seguro?» «Lo estoy». «Pero, ¿por qué?» Don Antonio miró por la ventana. Vio a Ifigenia en el patio, aún débil, pero ya trabajando. Porque ella era así, persistente, inquebrantable. Porque la compré por 20 pesos, pensando que era la compra más barata de mi vida. Pero descubrí que fue la más cara, porque me costó todo lo que yo creía ser, y la única forma de recuperar algo es dejarla ir. El día de la liberación, don Antonio llamó a Ifigenia al despacho, le entregó los papeles. «Eres libre».
Ella tomó los papeles, los miró, luego lo miró a él. ¿Por qué? Porque siempre lo fuiste. Yo solo estaba demasiado ciego para verlo. Ifigenia dobló los papeles, los guardó en el bolsillo. ¿Y ahora? Ahora tú eliges. Puedes quedarte y trabajar aquí recibiendo un pago. Puedes irte. Puedes hacer lo que quieras. Ella pensó un momento. Me quedaré por ahora, hasta juntar suficiente dinero para ir a otro lugar. Él asintió. Ifigenia. ¿Sí? Gracias por no haberme dejado destruirte. Porque si lo hubieras hecho, yo nunca habría entendido. Ella lo miró por un largo momento, y por primera vez sonrió. No fue una sonrisa grande, fue pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. De nada, señor. ¿Y tú que acompañaste esta historia hasta aquí, qué piensas? ¿Crees que una persona puede cambiar cuando se enfrenta a la propia humanidad de quien ha oprimido? Deja tu opinión en los comentarios, porque preguntas como esta siguen siendo relevantes en el México de hoy, donde luchamos por reconocer la dignidad en cada ser humano. Si esta historia te hizo pensar, te emocionó o te dejó incómodo, comparte este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque todavía existen muchas historias como esta. Historias que necesitan ser contadas para que nunca sean olvidadas. Si te gustan nuestros videos, no dejes que este canal muera. Suscríbete y compártelo con quien necesite escuchar esto. Y por favor, comenta la palabra dignidad aquí abajo. Leo y agradezco cada comentario personalmente. No olvides darle like al video también. Eso ayuda mucho al canal a crecer y llegar a más gente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este trabajo. Es el café del narrador, ¿me entiendes? Gratitud de verdad. Ifigenia se quedó en la hacienda Santa Victoria por 6 meses más. Trabajó, juntó dinero y partió una mañana de junio. No dijo a dónde iba, no prometió volver, simplemente se fue. Domingo lloró cuando partió. Doña Benedicta la abrazó por largos minutos y don Antonio observó desde lejos sin acercarse. Cuando ella desapareció en la curva del camino, él regresó a la casa grande, se sentó en el despacho y por primera vez en meses sintió paz. No porque estuviera feliz, sino porque había aprendido que algunas cosas, algunas personas, no existen para ser poseídas. Existen para enseñarnos lo que significa ser humano. E Ifigenia se lo había enseñado mejor que cualquier profesor, cualquier libro, cualquier doctrina. Años después, la revolución cambiaría a México para siempre. La hacienda Santa Victoria seguiría existiendo, pero el sistema de peonaje por deudas llegaría a su fin. Don Antonio nunca más compró a una persona, nunca más se rió de alguien en una subasta, nunca más creyó que tener poder sobre el cuerpo daba derecho sobre el alma, porque había aprendido de la forma más dolorosa posible que la verdadera fuerza no está en quebrar, sino en permanecer entero cuando el mundo entero intenta vaciarte. Y esa lección vino de una mujer que costó 20 pesos, la compra más barata y la más cara de todas. 3 años después de la partida de Ifigenia, don Antonio Hernández de la Garza se despertó una mañana de mayo y decidió escribir una carta. No para enviarla. No sabía a dónde había ido ella. No sabía si estaba viva o muerta. No sabía si algún día la volvería a ver. Pero necesitaba escribir, porque algunas palabras, cuando no se dicen, se pudren por dentro. Se sentó en el escritorio del despacho, el mismo donde había revisado tantos libros de contabilidad, el mismo donde había calculado ganancias, registrado compras, anotado pérdidas, el mismo donde una vez había decidido liberar a alguien que nunca debió haber sido una sierva. Tomó una hoja de papel, mojó la pluma en el tintero y comenzó. Ifigenia, no sé si esta carta llegará a ti algún día. Probablemente no, pero escribo de todos modos, porque he descubierto que hay conversaciones que necesitamos tener, aunque sea solo con nosotros mismos. Ya han pasado 3 años desde que te fuiste de esta hacienda. 3 años desde que te vi desaparecer en esa curva del camino, cargando solo un bulto de tela con tus pocas posesiones. 3 años desde que me di cuenta de que había perdido algo que nunca tuve realmente.
Dirías que eso no tiene sentido, y tal vez no lo tenga, pero la verdad rara vez lo tiene. Quiero que sepas que la hacienda ha cambiado. No drásticamente, no de la forma que a los liberales les gustaría, pero ha cambiado. Todavía hay peones acasillados aquí. Todavía existe el sistema que nos avergüenza. Pero yo he cambiado la forma en que veo a estas personas. Ya no son números en mis libros, ya no son herramientas de trabajo. Son personas con nombres, con historias, con una dignidad que nunca debía haber intentado quitarles. Doña Benedicta sigue en la cocina. Está más vieja, más encorvada, pero todavía fuerte. Habla de ti a veces, siempre con ese tono de profundo respeto que rara vez veo dirigido a alguien. Creo que te consideraba una hija de la forma más real posible. Domingo también ha cambiado. Se casó con una de las mujeres de las galeras. Tuvieron un hijo. Me pidió permiso para darle un nombre al niño. Le dije que no necesitaba mi permiso para eso. Él insistió. Preguntó si podía llamar al hijo Benedicto en honor al viejo que cuidaste. Estuve de acuerdo y cuando sostuve a ese niño en mis brazos, por primera vez sentí vergüenza de lo que he construido en esta tierra. Joaquín murió el año pasado. Neumonía. Fue rápido. Me había servido fielmente durante décadas, pero en los últimos años de su vida, me doy cuenta ahora, ya no era lealtad, era costumbre. Estaba tan cansado de todo esto como yo. Te estarás preguntando por qué te cuento esto. ¿Por qué esta necesidad de justificar, de explicar, de buscar algún tipo de perdón? Tal vez sea eso. Tal vez estoy buscando el perdón de alguien que nunca me debió nada. Pero la verdad es otra. Estoy escribiendo porque fuiste la primera persona que me hizo entender algo fundamental, que resistir no siempre es gritar, luchar, atacar. A veces, resistir es simplemente permanecer, existir, negarse a desaparecer, incluso cuando el mundo entero intenta borrarte. Tú hiciste eso todos los días que estuviste aquí, desde esa ridícula subasta en Cuautla, donde me reí de un chiste cruel, hasta el día en que te fuiste libre con la cabeza en alto, de la misma forma en que la levantaste ese primer día. Yo nunca te agradecí adecuadamente, no por haberte quedado, no por haber trabajado, sino por haber existido de una forma que me obligó a confrontar quién era yo. No me enseñaste con palabras, me enseñaste simplemente siendo quien eras, entera, inquebrantable, humana. Hay días en que todavía veo tus ojos verdes, no de forma literal, sino en la memoria, en esa intensidad silenciosa que cargaban. Y me doy cuenta de que esos ojos me atormentaban no porque fueran diferentes, sino porque reflejaban algo que yo había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de sentir profundamente, de sufrir con conciencia, de resistir sin deshacerse. México está cambiando, Ifigenia. Lento, dolorosamente, pero está cambiando. Se habla de reforma, de libertad, de justicia. No sé si veré que eso suceda en mi vida. Tal vez no merezca verlo. Pero sé que cuando llegue, y llegará, será por personas como tú. No por los políticos, no por los intelectuales, sino por las personas que resistieron siendo, las personas que se negaron a ser quebradas, las personas que mantuvieron su dignidad cuando todo conspiraba para arrancársela. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado un lugar donde puedas simplemente vivir, sin tener que resistir todo el tiempo, sin tener que demostrar tu humanidad, sin tener que cargar el peso que esta tierra cobarde puso sobre tus hombros. Y si por algún milagro imposible esta carta llega a ti algún día, sabe esto. Fuiste la maestra más importante que he tenido. No me enseñaste a leer o escribir. No me enseñaste matemáticas o filosofía. Me enseñaste algo más fundamental. Me enseñaste que ser humano no es tener poder, es reconocer la humanidad en los otros, incluso y especialmente cuando eso nos cuesta todo. Con respeto eterno, Antonio Hernández de la Garza. Dobló la carta, la guardó en un cajón, lo cerró con llave y nunca más la abrió. Pero algo se había dicho, algo se había reconocido, y eso, incluso sin destinatario, tenía valor. Porque la verdad, cuando finalmente se dice, aunque sea en el silencio de un cajón cerrado, libera. No a la persona a quien se le dice, sino a quien la dice. Y a veces, eso es suficiente.